Familia, continuando con esta lección, o esta primera lección del Antiguo Testamento, quiero comenzar hablando acerca de etapas importantes que han ocurrido a lo largo de la historia del Antiguo Testamento. La primera es la etapa patriarcal, la cual se desarrolla en el siglo XX antes de Cristo, y de ahí entonces tenemos la etapa mosaica, la cual ocurre entre los años 1250 y 1200 antes de Cristo. De ahí entonces pues entramos a la etapa monárquica, la cual se desarrolla entre los años 1000 y 587 antes de Cristo, y entonces de ahí entramos en el periodo del exilio. El periodo de la cautividad babilónica comienza con la caída de Jerusalén en el año 587 antes de Cristo. Y de ahí entonces pasamos a la etapa final del periodo del Antiguo Testamento, la cual es conocida como la etapa del judaísmo. Durante este tiempo pues tenemos los persas, tenemos entonces el periodo helenista, el periodo en el cual Alejandro el Grande pues conquista lo que es hoy Israel. Vemos como básicamente cuando se muere Alejandro el Grande y el reino es dividido, el imperio es dividido, como entonces Israel entonces se levanta en armas. Básicamente esa es parte de la revuelta macabea, la cual entonces pues lleva a Israel al gobierno de Judá, ¿no?, a tener un periodo de tiempo de independencia, pero nuevamente cae bajo las manos del imperio romano. Así que todo eso ocurre y culmina, por supuesto, con la llegada de Yeshua, el Hamashiach. El Antiguo Testamento fue escrito en los idiomas hebreo, arameo, y por supuesto también tenemos pequeñas porciones de otras lenguas semitas. Por ejemplo, tenemos un poco de árabe, tenemos un poco de asirio, fenicio, ugarita y siriaco. Y por supuesto la arqueología moderna confirma la descripción de los pueblos cananeos que rodeaban al pueblo hebreo. El Antiguo Testamento, pues, tenemos que decirlo en una forma honesta, la palabra de Dios no tiene errores en su esencia. El mensaje de la palabra de Dios, el mensaje que contiene el Antiguo Testamento, jamás tendrá errores. Es Dios quien habla. Sin embargo, las traducciones tienen errores. Tenemos dentro de los escritos del Antiguo Testamento, por supuesto, errores gramaticales, errores de traducción, los cuales entonces han llevado a teólogos a discutir y a pelearse entre unos y otros por cuál es el significado genuino de ciertas palabras, porque palabras pueden cambiar el sentido completo de una oración o pueden cambiar completamente el sentido de una enseñanza teológica. Debido a esto, es que entonces tenemos diferentes variantes dentro de los que estudian el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento. Por ejemplo, tenemos el judaísmo, quien tiene ciertas posiciones teológicas que son sólidas y radicales, y ellos se mueven dentro de esas interpretaciones y nadie los mueve. Por el otro lado tenemos grupos cristianos, quien también tienen sus posiciones teológicas de interpretación con respecto al Antiguo Testamento. Y dentro de ambos grupos entonces tenemos subgrupos. Dentro del judaísmo tenemos el ortodoxo, tenemos el conservador, tenemos reforma, tenemos judaísmo mesiánico. Dentro del lado cristiano pues entonces tenemos lo que es el catolicismo romano, el catolicismo ortodoxo, lo que es el pentecostalismo, lo que es el protestantismo nominal. Dentro de esos grupos entonces tenemos grupos creyentes, quienes están en las raíces hebreas de la iglesia, que cuando hablamos de los grupos cristianos que están en las raíces hebreas de la iglesia, están básicamente borderline. En muchas formas es parecido a lo que es el mesianismo, el judaísmo mesiánico, pero en otras formas es diferente, completamente diferente. Así que esos subgrupos, cada uno de ellos tiene interpretaciones diferentes, y es debido justamente a asuntos gramaticales, a asuntos de traducción a lo largo del Antiguo Testamento, que cuando fueron transcritas de una mano a otra,
pues por supuesto, eso ha causado grandes problemas hasta el día de hoy. Pese a todo eso, nosotros tenemos que entender que la importancia inmensa que tiene el Antiguo Testamento. Para que tengan ustedes una idea, los apóstoles consideraban el Antiguo Testamento como las Escrituras. Estamos hablando de la ley y los profetas. Hay muchas personas que piensan que Cristo vino a abolir la ley. Eso no es cierto. Cristo vino a cumplir la ley. Los apóstoles consideraban el Antiguo Testamento la palabra dada por Dios a su pueblo. Miren, usted va a llegar hasta capítulo 3, verso 8, y vaya a 2 de Pedro, capítulo 1, verso 20, y allí lo va a ver. No hay forma de poder esconder. Así que podemos nosotros ver que este Antiguo Testamento, que fue escrito en un periodo de 1000 años, aproximadamente entre el año 1400 al año 400 antes de Cristo, fue descrita como los apóstoles, como la palabra inspirada por Dios. Utiliza la palabra, por ejemplo, en griego es teonesto, lo cual es útil para enseñar, como dice Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16. Las primeras versiones del Antiguo Testamento, por supuesto, están desaparecidas. No obstante, lo más cercano que tenemos frente a nosotros son las copias que fueron encontradas en las cuevas de Qumran, cerca del Mar Muerto, en el año 1948. Y allí las mismas revelan que el contenido del mensaje del Antiguo Testamento que tenemos en nuestras manos hoy es igual, exactamente igual al encontrado en los rollos del Mar Muerto. Así que no ha habido variación y damos gloria al Señor porque la palabra se ha mantenido viva a lo largo de las edades, pese a la persecución, pese a que quizás el documento original fue destruido o está desaparecido, pero la palabra de Dios se ha mantenido viva y eficaz para su gloria. El pergamino fuera el material de escritura más común que se utilizaba durante el periodo del Antiguo Testamento. Sin embargo, con la llegada de los romanos, pues también tenemos copias escritas en papiro. Los masoretas, quienes son una orden de escribanos más conocida, ellos se dedicaron a la transmisión escrita del Antiguo Testamento. Ellos copiaban las escrituras con gran cuidado, y con el pasar del tiempo añadieron ellos numerosas versiones. Con esto lo que quiero decir es que ellos hicieron cambios positivos. Ellos quizás no cambiaron palabras, no cambiaron el mensaje, pero por ejemplo,